lo tengo que grabar. Ahora sí. Decía que hay dos temas, diferencia entre operadores integrales y diferenciales, que eso lo vamos a comentar por ahí en la clase que viene, y lo otro es comparación entre el enfoque de volumen de control y el enfoque de sistema, que eso lo vamos a ver cuando veamos Navier-Stokes. Estaba para esta bolilla, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que ver ahora en la planificación que ahora está en el aula, puse que tenemos que ver álgebra computacional, pero en realidad es álgebra matricial computacional. O sea, no cualquier álgebra, sino álgebra de matrices. Básicamente lo que queremos ver es cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. A ver, esperen un momentito que... Voy a hacer más chiquita esta pantalla, si no, no puedo ver el apunte que preparé para dar la clase. Bueno, ahí tengo acceso al apunte. A ver. Acá estamos. Bueno, entonces, básicamente lo que queremos ver es cómo resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿por qué les parece que necesitaríamos saber cómo resolver sistemas de ecuaciones para esta materia? Porque así vemos la evolución en el espacio. Ajá, vos decís que necesitas resolver, entonces vos decís que necesitamos resolver sistemas de ecuaciones para poder saber cómo evolucionan en el espacio las soluciones. ¿Por qué necesitaría sistemas de ecuaciones para conocer la distribución en el espacio de las soluciones de las ecuaciones? Se me ocurre, por ejemplo, por el último ejercicio que tratábamos, cuando había advección pura, digamos, Ah, que teníamos un caso tridimensional, digamos. ajá. Sí, en un caso unidimensional también vas a necesitar resolver un sistema de ecuaciones. Mm. En el caso de que tengas dependencia o un punto dependa de otro punto, ponele, y necesites relacionarlos, no sé, la velocidad de un punto dependa a su vez de la velocidad de que tiene el de al lado, digamos, ponele, un campo de velocidades. Eso. Ahí Juan dice que debido a que vas a tener las incógnitas relacionadas espacialmente, eso te puede llegar a llevar a un sistema de ecuaciones. Pasa que hay algo más en el medio todavía que nos está faltando. Nosotros teníamos las ecuaciones en el dominio continuo, ¿no? Las ecuaciones diferenciales que estuvimos resolviendo hasta recién. Pero ahora resulta que estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales, de n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Un dominio continuo es un dominio que tiene infinitos puntos de solución. Y un sistema de ecuaciones no tiene infinitas ecuaciones con infinitas incógnitas, tiene un determinado número. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Cómo pasamos de un dominio continuo a un dominio que de pronto tiene puntos de solución en algunos lugares del dominio nada más? En algunos de los lugares. Simplificaciones. ¿Cómo? Con simplificaciones. Claro, con simplificaciones una y otra por haber utilizado un método de discretización, ¿no? ¿Se acuerdan cuando... Discretizar el dominio en diferenciales
Volúmenes Claro, diferenciales. cuando en cálculo utilizamos el método de elementos finitos, Ujú. el método de elementos finitos nos permitía resolver el problema de la ecuación de la barra, que era una ecuación diferencial en dominio continuo, a través de un dominio que estaba discretizado en 4 elementos o en 3 elementos. Y lo que obteníamos finalmente era un sistema de ecuaciones, qué sé yo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Más o menos. Bueno, lo importante es que al haber utilizado un método de discretización, pasamos de un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema de ecuaciones, pongamos acá, de ecuaciones diferenciales, pasamos a ecuaciones lineales, o si quieren, ecuaciones discretas, porque pueden ser no lineales. Ecuaciones discretas. Para el caso más simple van a ser ecuaciones discretas lineales. Es decir, agregamos una placa acá, nos va a quedar un sistema del tipo x1, a1 por x1 más a2 por x2 igual a, qué sé yo, un b2. Vamos a poner mejor los índices. Vamos a poner A de la fila 1, columna 2, por la incógnita 1, A de la fila 1, columna, perdón, A de la fila 1, columna 1, por x1, más A de la fila 1, columna 2, por x2, igual a B1. Después, A de la fila 2, columna 1, por x1, más A de la fila 2, columna 2, por x2, igual a B2. ¿Sí? ¿Cuáles son las incógnitas ahí? X1, X2. Todos los coeficientes. ¿Los coeficientes? Ah, No. no. X1, La Las variable. Claro, las incógnitas son las variables que queremos descubrir, x1 y x2. Los coeficientes son los A y J, esos A11, A12, A21, A22. Y los datos es el lado derecho, B1 y B2. ¿Sí? Profe, no me quedó claro cómo sería el tema de que de una ecuación diferencial como estábamos trabajando, necesitaríamos pasar a un sistema de ecuaciones. Bueno, ahí en el medio lo que hay que hacer es aplicar un método de discretización. Volvemos acá, a la placa anterior. ¿Cómo pasamos en esta flechita? ¿Cómo pasamos esta flechita? ¿Cómo pasamos de la ecuación diferencial a la ecuación discreta? Bueno, hay que aplicar un método de discretización. Claro, me refiero qué es lo que nos salteamos al no discretizar, digamos. Si no discretizás, tenés la ecuación diferencial así como la de análisis matemático, lo que estuvimos viendo hasta recién. Si no discretizás, tenés que usar un método analítico para resolver las ecuaciones diferenciales y vas a encontrar soluciones como las que encontraron ustedes. El tema Bien. es que encontrar esas soluciones, en los casos donde el dominio, donde la geometría es sencilla y donde las ecuaciones son simples, es posible. Pero en el caso general es muy difícil encontrar una solución analítica, algunas directamente ni se conocen, no se sabe ni cómo calcularlas. Entonces ahí es donde toma mucho valor utilizar un método de discretización y llegar a un sistema de ecuaciones discreto, que se puede resolver con una computadora.
Es ahí donde Perfecto. aparece justamente la mecánica de fluidos computacional. Lo que vamos a lograr con la computadora es dibujar el dominio con un CAD, después fabricar las ecuaciones con el método de discretización, y después, una vez que tenés las ecuaciones discretas, las resolvés con algún método de resolución de ecuaciones simultáneas lineales. ¿Sí? Recién habíamos llegado a esta ecuación, ¿no? Así una ecuación general donde las incógnitas son x1 y x2, donde los coeficientes son los A11, A12, A21, A22, y donde los datos es B1 y B2. Un caso, esto uno podría tener tantas ecuaciones como haga falta, ¿no? Un caso conocido de esto, ¿cuál es? Lo que aprendimos en la secundaria. En la secundaria habíamos aprendido algo así, ¿no? A ver, quiero escribir con negro. Habíamos aprendido A por X más B por Y igual a C, después D por X más E por Y igual a F, ¿sí? Entonces queríamos resolver para X e Y, ¿y qué hacíamos ahí? Sustitución, igualación, suma y resta, ¿qué otro método teníamos? Por determinante, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí. Ujú. Bueno, ahora necesitamos algunas herramientas un poco más potentes que eso. Entonces vamos a querer que sea una computadora que sea una computadora la que haga ese trabajo. Bueno, ahí hay uno que dice que en la secundaria le enseñaron a hacer balance diario. Bueno, depende de la escuela donde fuiste. Pero esto te lo tienen que haber enseñado en segundo, creo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es escribir esto en forma matricial. En forma matricial, ¿cómo se escribía esto? ¿Se acuerdan? Era A por X igual a B, ¿no? Sí. Donde la matriz A tenía como coeficientes A11, A12, A21, A22, ¿sí? Esta es la matriz A. Vamos a poner usando esta notación. Un guioncito es vector y dos guioncitos es matriz. Entonces la matriz A va a tener esta forma, el vector X va a ser X1, X2, este es el vector X, y el B va a ser B1, B2. ¿Está bien? Bien. Entonces si hacemos el producto de... a ver, tenemos que poner vector fila o vector columna, y siempre me Vector equivoco. columna, tenés que poner. Columna. No, te da, no. Tenemos que poner vector columna. El tema después en la notación. A ver si yo pongo phi columna, sí. Normalmente uno escribe vector columna, pero después con la notación que vamos a usar, creo que nos conviene usar vector fila. Pero es lo mismo. ¿Cómo se hacía esto? A ver, para calcular A por X, uno tenía que hacer A11 por X1 más A21 por X2, ¿no? Ujú. Sí. Lo hacemos acá en una placa más. Lo hacemos en una placa más. A ver. A11, A12, A21, A22. ¿Sí? Lo queremos multiplicar por el vector X1, X2. Bueno, era como hacer tipo producto punto. Esto por esto nos da acá. Y después, esto por esto nos da acá. ¿Sí?
Es decir, el vector del producto matricial va a ser A11 por X1 más A12 por X2. Eso es lo que va a ir a parar acá arriba. Y después, en el otro es A21 por X1 más A22 por X2. Eso es lo que va a parar acá. ¿Está bien? Sí. No importa cómo escribamos este vector, la cuenta es siempre la misma. ¿Está bien? Bien. Entonces, otra forma de escribir esto que vamos a usar mucho es poner A y J por XJ igual a B sub I. ¿Sí? Donde en una matriz la I nos va a decir las filas y la J las columnas. Y el vector lo vamos a poner como un vector fila. ¿Sí? J así. Y esto nos va a dar una solución que es vector columna I. ¿Ok? Bueno, Estamos- ¿cómo podemos hacer para resolver este sistema de ecuaciones? A ver, tenemos A por X igual a B. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es simplemente premultiplicar, vamos a escribirlo un poquito más acá en el medio, A por X igual a B, un poquito más acá a la derecha. Podemos premultiplicar por la inversa de A. Vamos a poner acá A a la menos 1, y acá también A a la menos 1. Y bueno, A a la menos 1 por A, ¿qué nos da? Si la matriz, ¿cierto? Cuadrado, todo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar identidad. Identidad por X igual a la menos 1 por B. Pero la identidad por X, ¿qué es? X. Es X. Es la X solución. Eso es igual a la menos 1 por B. Bien. Ya está. Pero este método, ¿qué nos requiere? Va a ser una inversa. Y si la matriz es Claro, muy grande, anda a calcular. exactamente. Nos requiere hacer esta inversa. Nos requiere hacer esta inversa. Una que tenemos que hacer la inversa completa, otra que si la inversa, si la matriz es muy grande, eso va a ser muy costoso. ¿Cuán costoso es? Bueno, si la matriz A es de n por n, de n filas por n columnas, ¿cuántas operaciones, cuántas cuentitas tenemos que hacer para hallar una inversa? Eso es proporcional a n al cubo. Eso se puede demostrar, que si uno quiere hacer la inversa cuentita por cuentita, la cantidad de cuentas que tiene que hacer es como el número de filas o el número de columnas al cubo. O sea, muchas cuentas. Queremos encontrar métodos que quizá no sean tan exactos como hacer la inversa, pero que no nos lleven tantas operaciones como n al cubo, ¿sí? ¿Se ubican lo que digo? Sí, sí. N al cubo son muchas cuentas. Queremos un método que nos dé también la solución, pero sin tener que hacer n al cubo cuentas, digamos. Bien. Otra cosa que es importante es que la matriz esa se puede invertir, ¿no? Ujú. Ahora, otra cosa que queremos
definir es lo que se llama residuo. Residuo de un sistema de ecuaciones. Vamos a ver lo que es el residuo. El residuo se define como A por X menos B. Simplemente lo que hicimos fue pasar la B que estaba del lado derecho al lado izquierdo y restar. ¿Cuánto da el residuo cuando encontramos la solución exacta? 0. 0. Bueno, tenemos que demostrar eso. Bueno, decimos el residuo es A por la X solución menos B. Pero la X solución, ¿cómo la obteníamos? Como A a la menos 1 por B. Entonces, reemplazando acá nos queda A por, es bastante trivial, ¿no? A a la menos 1. A a la menos 1 por B, menos B. Pero esos paréntesis se pueden sacar. ¿Y qué nos queda de acá de A por A a la menos 1? La identidad. La identidad. Entonces la identidad por B te va a quedar B menos B igual a 0. Entonces, lo importante es que cuando uno encontró la solución exacta, el residuo es 0. ¿Está bien? Eso es muy importante, porque el residuo, el residuo es 0 cuando estamos en la solución exacta. Cualquier otra solución que no sea la exacta, el residuo no va a ser 0. ¿Está bien? Bien, ahora, para poder trabajar un poquito más, necesitamos definir lo que es la norma de una matriz. Norma de una matriz. Bueno, ¿se acuerdan lo que era una norma en un vector? No. No era la dirección que tomaba el vector unitario, digamos. No, una norma era como una medida, ¿no? Entonces era la longitud del vector. Claro, era como la norma, había varias normas, pero una de las normas, por ejemplo, nos permitía obtener la longitud del vector. Una norma que uno utiliza mucho es la norma 2, que es la que agarrás cada una de las componentes del vector, las elevás al cuadrado, raíz cuadrada, lo que te queda es el módulo del vector. Ahora bien, en una matriz, una norma de una matriz, ¿qué sería? Bueno, también va a ser un numerito, que no va a dar algo. Ya vamos a ver que esas normas tienen propiedades que nos permiten saber de la matriz cosas, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir una norma para una matriz. Entonces vamos a utilizar la doble barrita, y si tenemos la matriz A, vamos a decir que esa norma va a ser un numerito que va a ser mayor que 0 si A es distinto de la matriz nula, ¿sí? Y A, la norma de A va a ser 0 si y solo si A es 0. ¿Qué decimos? ¿Qué es A igual a 0? A igual a 0 es una matriz que está toda llena de 0. ¿Sí? Cuando la matriz tiene todo 0, la norma de esa matriz nos va a dar 0. Cuando la matriz tiene algún número, algún coeficiente que no es 0, la norma esa te va a dar mayor que 0. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Te quedan 5 minutos por la duda de ahí arriba, tira. Si querés. ¿Dónde te canta? Remaining time. Perfecto. Bien. Entonces tenemos
tiro dos cosas más y ya cortamos. Yo les voy a ir armando un apunte para que lo tengan y seguimos en la clase que viene ya más con este tema. Tiro un par de cositas más sobre normas. Otra cosa que vale para las normas es que la norma de una constante por A es igual al valor absoluto de la constante por la norma de A. Eso se tiene que cumplir también. ¿Sí? A es un numerito, una constante acá que pertenece a los reales. Es un número. Entonces, la norma de una constante por A es lo mismo que el valor absoluto de A por la norma de la matriz A. Profe, ¿es lo que llamamos el determinante? ¿La norma? ¿Acá? ¿Cómo? ¿Sería el determinante de la matriz? No es un determinante, ¿sí? No es un determinante, es una norma. Se calcula diferente y tiene propiedades diferentes también. Es un poquito abstracto, pero no se preocupe. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere sacar la norma de una suma de dos matrices? Eso se verifica que la norma de eso siempre es menor a la suma de las normas de cada matriz. Eso es lo que se llama desigualdad triangular, que vale para vectores también. Si ustedes se acuerdan de vectores, la norma de un vector no nulo siempre es una longitud no nula. La norma de un vector nulo, o sea, la longitud de un vector con tres componentes 0, es 0. Después, el módulo o la norma de una constante por el vector es esa constante por el módulo también. Y también se verifica que la norma de la suma de dos vectores siempre es menor o igual que la suma de las dos normas. O la longitud de la suma vectorial es más chica que la suma de las longitudes de cada vector. Eso es lo que pasa en un triángulo, ¿no? Si este es A, este es el vector A, y este es el vector B, y este es A más B, el módulo de A más B siempre es más chico que la suma del módulo de A más el módulo de B. Eso pasaba con vectores, ¿sí? Bueno, con las matrices tiene que pasar lo mismo. Es decir, no sabemos lo que es la norma de una matriz, pero lo que sí sabemos es que toda norma tiene que cumplir con estas reglas. Ahora vamos a ver, sin demostración, cuáles son algunas formas de calcular normas de matrices. Bien, vamos con una fácil antes que se corte. Vamos con la que llamamos norma infinito. La norma infinito de una matriz va a ser el máximo por filas de la suma por columnas de los valores absolutos de los coeficientes. ¿Sí? Ya se nos termina el tiempo y yo tengo que pasarme a la clase de cálculo también, pero básicamente si uno tiene una matriz A que es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, esas sumas, esto es I y esto es J, tenemos que sumar en J, o sea que las sumas tenemos que sumar en J, o sea que de la primera fila nos va a quedar 3, y de la fila de abajo nos va a quedar 7. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que tomar como norma el máximo de esos dos números. Entonces, la norma infinito de A va a ser el máximo entre 7 y 3, que es 7. Entonces, fíjense que de una matriz con 4 coeficientes obtenemos un solo numerito. Esa es su norma infinito. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá. La clase que viene retomamos un poco esto de matrices y seguimos definiendo más las normas. Y vamos a ver para qué nos van a servir estas normas. Vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones sin tener que hacer la inversa.
que es una operación muy costosa. Bueno, Perfecto. terminamos por aquí.